No, decía que en un Quería, rato creativo digo, vamos a la fuente segura para hablar de política internacional. vos sabés que escuché con mucha atención esta primera hora magnífica, tu análisis y el análisis de Lucho, me parece central. Y ahí es donde el esfuerzo de muchos años de tratar de transmitir lo que sucede en el resto del planeta, mirándolo desde el sur, se plasma. Porque buena parte de lo que está sucediendo en la República Argentina no sería posible si no hubiera un desconocimiento hondo acerca del rumbo de los acontecimientos. Básicamente aquello de, podríamos así decir, quién crece y quién cae en la vida económica internacional. Si uno no sabe quién está realizando acciones que están desplegadas según las necesidades profundas, uno tiende a creer que la propaganda de los medios occidentales es cierta y puede llegar a ser adecuada para nuestra gente, ¿no? Vos sabés que en este momento, y vamos a ver la información Ujú. que es muy atrapante y es muy extraña, ¿eh? Hay que tener la cabeza abierta, por encima de las opiniones que rápidamente se vuelcan acerca de determinados movimientos. El presidente de la Federación de Rusia, Vladimir Putin, está reunido con el enviado especial de la Casa Blanca, que es Steve Witkoff. Llegó a Moscú, invitado por la parte rusa, junto con el yerno de Donald Trump, Jared Kushner. Los dos representantes de Washington, que bajaron en el aeropuerto moscovita, van a también desplegar intercambios con el enviado especial de la Casa Blanca, de la presidencia rusa, y director general del Fondo de Inversión Directa, Kirill Dmitriev, el asesor presidencial, Yuri Ushakov, y el asesor de la Casa Blanca, Josh Greenbaum, también en la reunión. A ver, es la segunda visita de Witkoff y Kushner a la capital rusa, y el presidente de la federación subrayó en repetidas ocasiones que su país está comprometido a encontrar una solución diplomática a la crisis ucraniana. La propuesta de Moscú contempla que Kiev retire completamente las tropas de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk y de las provincias de Zaporizhia y Gerson, incorporadas a Rusia después de consultas populares en el año 2022 y con la presencia del ejército que corrió a las bandas ucronazis que controlaban la zona y que reconozca esos territorios, así como a Crimea y Sebastopol, sujetos de la Federación Rusa. Dentro de esa propuesta debe garantizarse la neutralidad, la no alineación, así como la desnuclearización, desmilitarización y desnazificación de Ucrania. Eh, es interesante, el canciller ruso Sergei Lavrov dijo que Estados Unidos es el único país occidental que está dispuesto a abordar la tarea de eliminar las causas fundamentales del conflicto armado en Ucrania. Allá tenés un elemento muy llamativo. Ujú. Y antes de la llegada de Witkoff, el presidente Donald Trump le mandó un mensaje a su par ruso, Vladimir Putin, indicando que en Ucrania la guerra debe terminar. Y después se supo que las declaraciones enviadas estuvieron relacionadas con la exigencia planteada sobre Volodymyr Zelensky en esta dirección. Ahora bien, mientras todo esto sucede, se está firmando, se ha suscrito, en el marco de Davos, reunión financiera y política que va concluyendo por estos días, un Consejo de Paz Sí. formado por Trump. Rusia mandó a señalar, le hizo saber a Donald Trump que está dispuesta a aportar $1.000 millones para el sostenimiento de ese Consejo de Paz que es coordinado por Donald Trump, que tiene la última palabra en Mm. cierto punto.
Es cierto que esto también es una avivada, en el mejor sentido, de los rusos, porque dicen que los 1.000 millones ya están allí, están dentro de las cifras incautadas por la Unión Europea en detrimento de Rusia como sanción por lo que consideran una agresión contra Ucrania. Claro. Pero lo cierto es que hay una suerte de acercamiento importante como la que habíamos previsto cuando se realizó la reunión de Anchorage en Alaska. Esa reunión, a nuestro entender, fue determinante para el trasfondo de las negociaciones que se vienen llevando adelante entre Estados Unidos y Rusia, lo cual genera mucha zozobra, lo cual genera la anulación de esquemas de buenos y malos automáticos, y lo cual genera inquietud acerca de cuál va a ser la actitud de la Federación Rusa sobre la multipolaridad ascendente en la cual China y las otras naciones que adscriben llevan adelante un papel importante. Rusia, al empezar a acordar, y esto por eso mencionamos Alaska, es importante, en zonas tan determinantes como la guerra en Ucrania, como la paz en general y relacionada sobre todo con el cese del fuego en Gaza, es lleva adelante una política de acercamiento a los Estados Unidos, de alejamiento de la Unión Europea y de afirmación con muy poca inversión de los Estados Unidos como una potencia paradojalmente pacifista. Dicho esto, después de la invasión sobre Venezuela, con el delictivo secuestro del presidente Nicolás Maduro, y también de las amenazas sobre la República Islámica de Irán, lo cual haría suponer que esa paz es más declamativa que concreta. Y también en derredor del debate suscitado en Ucrania, en Groenlandia. ¿Qué pasó allí? ¿Dónde está, en cierto modo, una clave que quedó desapercibida? Nosotros la marcamos en las últimas horas. Vladimir Putin salió a indicar que Dinamarca ha sido muy colonial, tiránica con Groenlandia en su control. Por lo tanto, hay que estar dispuesto a absorber determinadas posibilidades diferenciadas de las que conocemos habitualmente. Uh -huh. Ahora bien, frente a esto, la Unión Europea, en cierto modo gobernada por el eje de Davos, pero también parcialmente por el globalismo antiindustrial norteamericano, que no ha logrado, como se ha visto, copar todo el gobierno, señala que, a ver, llamado, señala que el gobierno de Trump lo que en realidad está ofreciendo cruelmente en Davos, con este Consejo de Paz, es una nueva Gaza al estilo de Dubái, es decir, controlar la zona, mantener doblegados a los habitantes genuinos del lugar, los palestinos, y trabajar sobre un perfil más turístico para el despliegue de la acción de construcción y de inversiones que se desarrollen en la zona. Mm. Con este panorama, Jorge, te das cuenta que hay que tener los ojos muy abiertos para observar dónde está situado cada uno. Nosotros creemos que no hay que adelantar las respuestas, sino que hay que pensar en el desarrollo de los acontecimientos, sobre todo tomando en cuenta los intereses básicos que están en juego y cómo se pueden desarrollar de aquí en más. A ver, esto sería, dentro de las acciones concretas que van desarrollando los participantes, el nuevo intento de Donald Trump de buscar por el ala industrial las inversiones necesarias para reposicionar a los Estados Unidos, generando una confusión lo suficientemente intensa como para que eh, la franja globalista que lo hostiga, que lo lleva a trabajar junto con los sectores financieros concentrados que absorben la riqueza productiva de Estados Unidos y del planeta,
logre una suerte de salida donde se agite la bandera en un lado y se desarrolle la trama que él necesita por el otro. Como hemos dicho, Ujú. en esta descripción, Trump está llegando tarde porque la situación no se ha modificado en términos estructurales progresivos. ¿Qué ha pasado aquí? En los Estados Unidos, la situación, el panorama interno, es parecido, igual al concretado en los 15 días previos al ataque contra Venezuela, a los días previos a las amenazas a Irán y a los días previos a las bravatas alrededor de Groenlandia. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo allí? Está trabajando la imagen de Donald Trump para mostrarse como patriótico y para mostrarse como, podríamos así decir, listo para resolver los problemas, sin resolver los problemas, porque haga lo que haga con respecto a Gaza o haga lo que haga con respecto a Groenlandia, la población interna norteamericana le está dando la espalda debido a dos situaciones básicas que son corroborables, que no son adjetivacionales como creen algunos amigos. Es que la violencia interna es feroz y está volcada sobre una zona de la población que se considera norteamericana, independientemente que a uno le falte una firma o le sobre una autorización para vivir en los Estados Unidos, se está delinquiendo desde las fuerzas de seguridad en contra de población que tiene trabajo, que lleva adelante su vida y que en algunos casos es descendiente de latinos, en otros Ujú. ha nacido territorios y se ha situado allí. Y el otro elemento que lleva a que todo este armado que se viene desplegando tenga dificultades para plasmarse en lo concreto y objetivo, falta no tanto para las próximas elecciones norteamericanas de mitad de mandato, es que no hay reindustrialización, porque Trump consigue de todo, consigue apoyos, consigue insultos, consigue cámaras, consigue aprietes, pero no consigue inversiones. Ujú. Entonces, mientras esta situación enredada se va desarrollando, lo que se observa es China e India, más el resto de los multipolares, inclusive los que van llegando más recientemente a la coalición BRICS más, e inclusive la Organización de Cooperación de Shanghái, continúan desarrollándose, continúan creciendo de modo intenso y continúan trabajando con el poder del Estado como elemento rector de sus sociedades y la inversión productiva como un factor importante. Ujú. Y espero que no se malentienda, lo que deseaba instalar con otra perspectiva cultural, pero lo que deseaba instalar Donald Trump cuando dijo hacer América grande de nuevo. El problema es que tanto la Unión Europea como los Estados Unidos, aunque los Estados Unidos por lo menos tienen una pulseada interna, cosa que no pueden decir los europeos, es la de llevar adelante una acción rentística que gobierna el ámbito político en detrimento de lo productivo. La crisis fatal, la fabulosa crisis humanitaria que tiene Estados Unidos adentro, con el ICE, con la presencia de los represores en la calle, en lugar de atenuarse, se ha intensificado. Claro. Y se ha intensificado sin que el gobierno pueda ofrecer trabajo para los que están demandando industria, trabajo, crecimiento. Y sin embargo, Mm. está buscando una especie de salvavidas a través de la posición que ofrecen en esa dirección los multipolares. Y esto puede llegar a ser satisfactorio para la Federación de Rusia y esto puede llegar a ser satisfactorio para el sector continentalista, para el sector industrial de los Estados Unidos. Es difícil de aprender y es difícil, porque en realidad no se trata de potencias que estén luchando por instalar un sistema diferenciado del capitalismo, sino que están bregando para tratar de zarpar del control financiero e instalar una suerte de capitalismo con raigambre productiva que le permita avanzar en un momento en el cual los multipolares marcan el ritmo. Sí, Esa es, Jorge, la idea básica, sí. compleja, compleja,
que más o menos volcamos en la última Fuente Segura, cuando arrancamos hablando de la confusión. Y esa es también Sí. la perspectiva que tienen que comprender las naciones de América Latina y tiene que comprender la República Argentina sobre cuáles son las claves del crecimiento. Porque si seguimos atados a la renta parasitaria, el traslado de recursos de las zonas sociales hacia la cúspide económica, la autorización y premio de fuga de capitales, la falta de inversión productiva interna, nos vamos a encontrar con que, como bien vos describiste junto a Lucho hace un ratito, un verdadero problema irresoluble para la sociedad argentina, que está decayendo demográficamente, que está decayendo en materia industrial, que está Ujú. decayendo en formación y en salud, para poder avanzar, porque así no va a poder avanzar, porque está contrariando los actos que desarrollan aquellas naciones del planeta que, aún con dificultades y confrontando con poderes muy importantes, siguen tratando de desarrollar la historia. Sí, lo que yo quería eh, plantearte o plantear, digamos, a ver si lo ves razonable lo que yo digo, que me parece que vos lo has planteado muchas veces en intervenciones, no solo en Fuentes Seguras, sino por ahí acá en la radio, en entrevistas. Hay un corrimiento que me parece que está marcando tanto Rusia como China, como Eurasia, como la India también, y es, a ver si digo bien, un corrimiento de anteponer el tema ideológico frente a entender un pragmatismo mucho más fuerte, de ver, digamos, de manera mucho más mancomunada intereses generales para, en todo caso, un beneficio para la humanidad, digamos, porque de la otra manera, encerrados en eh, reductos ideologistas, es como que no salimos de esos bretes y favorecemos justamente a esas instancias bélicas, a esas instancias que no son más que agravar la situación mundial. Bueno, exactamente, Jorge, y esto lo vino demostrando China en el diálogo con la Unión Europea. En realidad, esta idea de decirle a la Unión Europea, vos mencionaste la palabra Eurasia, es clave de que gobierna Eurasia, tiene una incidencia intercontinental muy fuerte y una incidencia planetaria muy potente, Sí, eh, es la posibilidad de convertirse en potencias multipolares. claro. Algo que si nosotros lo leemos desde la trivialidad del desprecio por las naciones emergentes que se escucha en muchos de los columnistas presentes, no lo vamos a comprender. Pero si entendemos el potencial que todas las naciones y los grupos de naciones asociados tienen, nos vamos a encontrar con que Europa, Asia-Pacífico, China propiamente dicha, Rusia y sus derredores, América Latina, que necesita ser un bloque específico, y Europa tienen la posibilidad de convertirse en potencias multipolares donde la renta parasitaria no sea la que comanda. La dualidad, bancos de inversión y la dualidad, bancos de crédito, no puede darse de este modo al punto que uno absorba al otro, sino que se fracturen para poder dar lugar al crédito productivo, a la inversión y al desarrollo. Ahí hay una clave que con el tema civilizacional y todos los discursos de iniciativa de desarrollo global de Wang Xi y de Xi Jinping plantearon con nitidez y los sectores financieros que gobiernan a esas naciones, que les han hecho perder, ¿no? La capacidad de gobernarse políticamente, Ujú. han pautado como negativo, como un elemento autoritario, que sus dirigentes son autócratas y que cómo van a hacer acuerdos o con Xi Jinping o con Putin o con Ali Khamenei. Entonces salió la idea de seguir rompiendo, seguir quebrando y seguir guerreando, algo que beneficia a los capitales financieros que contienen a los armamentísticos y perjudica profundamente a aquellos estados que quieren seguir siéndolo y sobre todo que quieren seguir siéndolo en mejoría, en desarrollo y asociados. Claro, Si, exactamente. si Estados Unidos y Europa aceptan invitaciones muy inteligentes como las que hacen los multipolares, entre ellos ahora tenemos Anchorage, Alaska, Rusia, pero tenemos también el potencial chino, que
Por supuesto, si lo sobrepasa productivamente a Estados Unidos le genera un problema, pero sabemos que la perspectiva de diálogo relacionada con la elaboración de las tecnologías de punta no es un dolor de cabeza tan importante para los chinos como lo es para las fuerzas occidentales. Esto se puede armar, hay una esperanza, y se puede armar a pura presión y se puede articular de un modo mucho más equilibrado si hay un potente vigor económico en la base de la multipolaridad. Es decir, si los multipolares siguen invirtiendo y creciendo y mantienen el rol del Estado como eje, si no caen en algunos yerros, como el que cayó Irán hace poco, eh, esto tiene un destino, porque además no va a ser fácil para los ejes del otrora poderoso Occidente salirse de un esquema que necesariamente les puede brindar beneficios. Pero las corporaciones privadas financieras, empezando por BlackRock, pero muchas más, son muy potentes y no se van a dejar correr sin dar batalla como la que están dando al boicotear en este momento los procesos de paz. Bien. Gaby, muchísimas gracias, no gracias, por este contacto que nos abre la cabeza y nos pone en una mirada realmente que sale de esa agenda que intentan marcar y lamentablemente, como bien decís vos, a veces hasta compañeros cercanos entran en esa especie de embudo que no los deja ver el panorama de manera mucho más amplia. Gracias, Jorge. Bueno, lo charlaron ustedes, ¿no? Más temprano. Argentina ya conoce el camino. Es Exacto, como, es decir, es ese chiste, creo, de Les Luthier, ¿no? Supo ser vaquiano, pero después se olvidó. Argentina conoce el camino. Es el proyecto nacional. Se puede exacto. hacer una excepción, por supuesto, pero no estamos hablando de ninguna locura. De hecho, son varias las naciones que han observado nuestra historia para entender su presente. ¿Por qué no? ¿Por qué estar condenados al fracaso cuando tenemos la posibilidad de adentrarnos en un proceso de crecimiento? Totalmente, y Un abrazo. retoma. La semana que viene nos vemos ahí. Muy bien, gracias Gaby Fernández. Hasta ese momento.